se autodescribe usando varios símbolos. De todos esos símbolos, durante la jornada de la palabra, hemos hecho referencia a 5 de ellos. Hoy vamos a hacer referencia a 2 más. Para ayudar a nuestra memoria, esos símbolos están aquí sobre la mesa. Hemos recordado cómo la palabra del Señor es comparada, a ver si ustedes me ayudan, en primer lugar con una lámpara, pero además con la miel. Pero la palabra de Dios es también como pan que sustenta nuestra alma. Pero no solo es pan, es también semilla. ¿Cuántos sembraron ya su semilla en el jardín? No solo es semilla, es también espejo para considerar nuestra verdadera condición. Pero en esta mañana vamos a ver un par de símbolos al final. Y para recordarnos y profundizar acerca de cada uno de esos símbolos, van a estar con nosotros aquí el pastor Héctor y con él algunos de los representantes de la escuelita de expositores, a quienes les pido que pasen por favor también a este lugar. Y vamos entonces a ser ayudados en cuanto a cómo se aplica a nuestra vida cada uno de estos símbolos de la palabra. Yo les invito a que les recibamos con un aplauso, por favor. Me asignaron 5 minutos y lo que voy a decir es necesario que usted lo aprenda para poderlo entender después. Entonces, los que tienen taquigrafía, recuérdenla y úsela hoy. Recuerden que la taquigrafía, algunos no saben de esta generación, es escribir a igual velocidad del que habla. Entonces vamos adelante y he colocado el título de esta corta meditación, pero con contenido extendido: la importancia de la palabra que alumbra. La importancia de la palabra que alumbra. Hay lámparas que alumbran y hay lámparas que no alumbran. Hay personas que saben pero no entienden. Como no entienden, no practican, y como no practican, no comunican. Esa persona ojalá preste atención a lo que va a escuchar hoy. La Biblia dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Es una lámpara, una persona que, número 1, el espíritu del ser humano sin Cristo está muerto. Es una lámpara apagada. Es una lámpara, una persona que su espíritu externo es muy activo, pero su espíritu interno está muerto. Y no importa qué maravillas escuche, está muerto. No entiende, no crece. Solamente Jesucristo hace que nuestro espíritu sea lámpara de Dios. A nuestro espíritu es que entra el Señor cuando recibimos a Jesucristo. Y el Señor en nuestra mente, en nuestro espíritu, exhibe todo nuestro ser pecaminoso. Escuche lo que dice la Biblia: tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Repito eso: tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Solo Él nos convence de pecado. Y en segundo lugar, Dios pone su palabra en nuestro espíritu.
para que nos veamos tal y como somos, para poder permanecer en el camino sin desviar, para poder entonces tomar, por ejemplo, el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Cuando una persona cuyo espíritu está muerto y memoriza eso, pues le sirve para repetir. Pero la palabra no es lámpara en su camino hasta tanto haya nacido de nuevo. En tercer lugar, Dios hace que seamos lámparas que alumbran en medio de las tinieblas. Dios hace que seamos lámparas que alumbran en medio del ambiente que nos corresponde vivir. El Señor Jesucristo le dijo a los suyos en su momento y nos dice hoy: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Este es el propósito de Dios. Cuando Él dice, o la Biblia dice, lámpara es de Jehová el espíritu del hombre, está diciendo que Él quiere salvarte. Esa salvación vendrá en tu espíritu va a resucitar y le va a dar un valor extraordinario a la palabra. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero la palabra de Dios no es solamente mostrada por lámparas, sino también por la miel. Muchísimas gracias. Entonces, ella es lámpara. ¿Será que usted puede recitar conmigo el versículo lema de esta jornada? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ella es también como miel. Muy bien. La palabra de Dios en el Salmo 119, 103 cita lo siguiente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Hermanos, la miel es una sustancia parecida a un caramelo derretido. Tanto es una sustancia que es producida por las abejas a partir del polen en las flores. Es dulce, es agradable a nuestro paladar. Tiene muchas cualidades. Entre estas, no solamente que sirve para endulzar alimentos, sino que tiene también unas propiedades terapéuticas. Es decir, con esta miel podríamos hacer remedios que nos ayudarían para aliviar nuestros dolores, desinflamar zonas irritadas del cuerpo, es cicatrizante, ayuda a sanar las heridas y tiene una buena cantidad de nutrientes. También ayuda a la digestión del organismo. En muchas ocasiones, personalmente, he tenido la oportunidad de hacer remedios con la miel. A veces una cucharadita de miel con un poquito de limón me ha ayudado a aliviar un poco la garganta cuando estaba afectado, ya sea por una gripa o porque tenía alguna disfonía. Hermanos, cuando el escritor de este salmo está comparando la palabra de Dios con la miel, lo hace primeramente para manifestar cuál había sido el resultado de la experiencia de amor que él había tenido con la palabra, pero además de eso también su vivencia, la experiencia de lo que ella había producido en su vida, sus beneficios en su vida personal, el efecto benéfico de la palabra. La palabra en este contexto había sido para el salmista fuente de sabiduría, discernimiento, entendimiento, sensatez e inteligencia. Todas estas bondades de Dios le han permitido alejarse del camino de la maldad, es decir, alejarse del camino del pecado, y lo ha librado también de la muerte. Hermanos, es a partir de esta experiencia que el salmista enfatiza en su amor a la ley de Dios. No solamente meditaba en ella todo el día,
día y noche, sino que además de eso, la paladeaba, la gustaba, era un deleite el venir a la palabra. Tanto así que la comparaba con un manjar, algo más dulce que la miel. Hermanos, de igual forma la palabra de Dios debe ser para nosotros como el salmista. Debemos amar la palabra de Dios, de tal forma que el resultado de la experiencia del amor a esa palabra produzca en nosotros ese dulce sabor en nuestra vida, de tal forma que podamos identificarnos con los beneficios que tiene la miel, que la miel alivia dolores. De igual forma la palabra de Dios es medicina preventiva, pero también medicina correctiva para nuestra vida. La palabra de Dios transforma nuestro ser. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios en amor, usted puede venir y recibir de parte de Dios los beneficios de esa palabra. El salmista en el momento de las pruebas había recibido la provisión de parte de Dios para ayudarnos a salir de las situaciones difíciles. Aparte de eso, había recibido sanidad en su cuerpo y su alma. Es por ello que nosotros debemos todos los días estar motivados a leer, a buscar la intimidad con Dios a través de su palabra, para de la misma forma poder decir que es dulce nuestro paladar cuando nos encontramos con esa respuesta de parte de Dios a nuestras necesidades. El salmista manifestaba un amor que llegaba al éxtasis. Ese éxtasis lo hacía comparar con la dulzura de esta vida. De igual forma, nuestro amor por la palabra y por la presencia de Dios debe llevarnos al éxtasis. Ese éxtasis de poder disfrutar completamente de la palabra. Hermanos, en la medida en que nosotros más nos alimentemos de ella, en esa misma medida nuestro ser vamos a tener más apetito por leerla, por meditarla y vivirla. A medida que usted más busque a Dios, más necesidad va a tener de venir a su presencia. Hermanos, en mi vida personal muchas veces he podido disfrutar de esta parte de la palabra como mío. Un caso particular es hace poco yo trabajo para una empresa que es una empresa del Estado, y es una empresa que se caracteriza porque también hay politiquería al interior de la empresa, y los impuestos y las vacantes que hay en el interior muchas veces son trabajadas de esta forma. Y llevo 5 años trabajando en esta compañía y vino una reestructuración debido a todos estos cargos que hay, y dentro de esos muchas de las personas que trabajan conmigo desesperados, en angustia, porque estaban preocupados porque la estabilidad económica estaba en riesgo, estaba perdida. Pero en medio de esa situación, en medio de esa condición, yo pude disfrutar de la palabra de Dios como mío. Porque cuando estaba en medio de esa circunstancia, pude recordar lo que dice la palabra de Dios, que Él es mi pastor y que nada me faltará, y que mi dependencia es de Él, dependo de Él. Y que todo lo que me falte, Dios lo suplirá conforme a su riqueza y gloria. Y que de Él es la provisión. Él es el Jehová Jireh, el proveedor. Entonces, hermanos, de esta forma he podido gustar la palabra de Dios. De igual forma, yo le invito a usted que se apropie de la palabra, que la ame como la amaba salmista, que se enamore de ella de tal forma que esta palabra sea para usted un deleite y usted pueda disfrutarla y encontrar descanso para su vida en medio de la angustia, encontrar refrigerio para su vida en medio de la necesidad. Que usted pueda poner la mirada en Dios y decir: Señor, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Que ese sea nuestro deseo. Hermanos, y la palabra de Dios no tan solamente se compara solo con la miel, sino también con el pan. ¿Cómo es la palabra del Señor? ¿Será que usted puede declarar conmigo el texto anterior? Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a la boca sedienta. Pero además de compararse con la miel, la palabra es como el pan. Bueno, vamos ahora con el símbolo del pan. El pan, la palabra de Dios, nuestro alimento diario para los hijos, el único que sacia y sustenta nuestra vida. En Lucas, el evangelista nos ilustra en el capítulo 4, versículo 1 al 4, que después de que Jesús es bautizado, lleno del Espíritu Santo, empieza su ministerio, pero antes se somete a una dura prueba, 40 días en un desierto,
solo, en total ayuno, con todas las inclemencias de un desierto. Terminando esos 40 días, el hombre siente, Jesucristo hombre siente hambre, y Satanás aprovecha la oportunidad, la debilidad física. Entonces se acerca a él y le dice: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero realmente, ¿cuál era el objetivo de Satanás? Era decirle: mira, tú eres el Hijo de Dios, tienes poder, no dependas de tu Padre, no confíes en su cuidado. Jesucristo responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él cita Deuteronomio 8:3. Es la palabra que Dios le ha revelado al pueblo de Israel durante su peregrinar en el desierto. Cuando Él decide darles de comer alimento que ellos no conocen, maná del cielo. ¿Y para qué lo hacen? Para que ese pueblo dependa y aprenda que es Dios su sustentador, que es Dios en quien deben colocar toda su confianza y que Él suplirá todo lo que ellos necesitan. Así es como Jesús responde a Satanás y lo puede derrotar, recordándole que Él es el Hijo de Dios y que Él depende de su provisión y de su cuidado. También nosotros debemos aprender a depender de esa palabra que sale de la boca del Señor. Muchas personas que hacen, ponen su confianza en su trabajo, en su capacidad, en su empresa, porque esto les da recursos y pueden comprar cosas materiales, pero nos olvidamos que es Dios nuestro proveedor, es Dios el que da la vida, es Dios el que da el trabajo, es Dios el dueño de todo. El hombre busca seguridad en las cosas terrenales. Dios quiere que le busquemos a Él como nuestro sustentador y nos lo recuerda en su palabra. En Hechos 17:25 Él nos dice: Él es el que a todos da vida y aliento y todas las cosas. Al iniciar este año, yo soy docente, yo trabajo en un colegio y me ofrecieron unas horas extras en un horario nocturno de 5:30 de la tarde a 10 de la noche. Nos encontrábamos un poco apretaditos económicamente porque mi esposo no tenía una estabilidad laboral. Decidí tomar las horas extras y en poco tiempo el trabajo absorbió gran parte de mi tiempo, a tal punto que no tenía tiempo para reuniones de la iglesia, no tenía tiempo para estudiar la palabra, no tenía tiempo para dedicarle a Dios ni tampoco a mi familia. Por ende, mi salud física se vio afectada. En ese momento de crisis, de sentirme cansada, me fui ante la presencia del Señor. ¿Y saben qué hizo Él? Me recordó su palabra, esa que está en Mateo 6:36. ¿Y sabe qué dice esa palabra? Dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa? Todas las cosas os serán añadidas. Aprendí que mi confianza no está en mi trabajo, no está en mis capacidades, está en ese Dios, mi creador, mi sustentador. Por eso, con toda la tranquilidad del mundo, renuncié, esperando que fuera el Señor el que proveyera a mi familia, a mi casa, que fuera el que me cuidara. ¿Y saben qué pasó hoy en día? El Señor abrió una puerta de trabajo. Dios es grande, Dios es fiel, Dios es poderoso. Mi esposo ahorita tiene un trabajo donde él tiene una estabilidad laboral. Nosotros podemos disfrutar de esa condición de ser hijos de Dios. Dios es fiel, Dios y sus promesas son en el sí y en el amén. Por eso es que lo terrenal puede que para nosotros sea importante, pero lo más importante es que conozcamos, comprendamos y obedezcamos la palabra del Señor. Las cosas del mundo suelen ser importantes para nosotros, pero no nos dan la vida eterna, no nos dan la salvación. Lo que sustenta y lo que nos da una eternidad
Salmos es la palabra del Señor. Es esa palabra que da un fruto abundante. Es esa palabra que transforma una vida. Es esa palabra que se riega y crece como la semilla. Por eso, hoy también vamos a ver que la Biblia, la palabra del Señor, no se compara solamente con el pan, sino también con la semilla. Porque no solo de pan ni de hombre, sino de toda la palabra de Dios. Ella es también semilla. La palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versículo 11 dice: esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Esta expresión se encuentra concentrada en la parábola del sembrador, que de pronto ya muchos de nosotros hemos podido escuchar muchas veces. Y uno de los símbolos que utiliza el mismo Señor Jesucristo en esta expresión es comparar la palabra de Dios con la semilla. Ahora, pero ¿por qué el Señor Jesucristo compararía la palabra de Dios con la semilla? Y creo que en primer lugar, en el lugar donde Jesús estaba enseñando la parábola del sembrador, era un lugar especial donde toda esta multitud que le estaba escuchando, en su gran mayoría, eran agricultores que estaban escuchando. Por eso estos agricultores que estaban escuchando esta parábola sabían con certeza la importancia de la semilla y también la importancia de un buen terreno. Lo que podemos entender de la palabra del Señor y de esa semilla es que Jesús les estaba diciendo que la semilla era igual para todos, que lo único que cambiaba era la clase de terreno donde esa semilla era sembrada. Así que, hermanos, esa palabra que se dio hace más de 2000 años es la misma palabra para nosotros hoy. Y hoy el Señor Jesucristo nos está recordando que la palabra de Dios como semilla es igual para todos nosotros, es entregada en igual proporción para todos nosotros, pero el impacto que esta semilla pueda generar, pueda producir, ya depende es de la actitud y la calidad del corazón de quienes la reciben. La otra razón, creo yo, por la cual el Señor Jesucristo está comparando la palabra de Dios como una semilla, es porque la semilla en sí es precursora de vida. Es decir, no podríamos vivir si no tuviéramos semillas para sembrar. Si ustedes no sabían, hermanos, hay un protocolo a nivel mundial donde cada país tiene que albergar una cantidad de semillas en un banco especial. Este banco alberga estas semillas con condiciones especiales que pueden permitir que esta semilla quede viable por más de 20 años. Y estos bancos se han creado para que en algunos casos de una situación catastrófica se acabaran todos los cultivos, este banco pudiera proporcionar esas semillas para que diera lugar a nuevos cultivos y de esta manera pudieran preservar la vida. La palabra de Dios, como esa semilla que es precursora de vida, que es vida en sí, nos señala también a Jesucristo. La palabra del Señor nos dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Hermanos, solamente la palabra de Dios como semilla en un corazón sensible puede transformar la muerte en vida, puede transformar la tristeza en alegría, puede también transformar la enfermedad en sanidad, puede transformar la opresión en libertad. Por eso hoy el Señor nos recuerda que la semilla, que es la palabra de Dios, está disponible para usted hoy. Depende de la actitud con que usted la recibe y la calidad de su corazón, puede llegar a producir mucho fruto y que ese fruto permanezca para siempre. Pero además de que la palabra de Dios es semilla,
para nuestra vida, también la palabra del Señor es como un espejo. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios, pero ella es también espejo. Muy buenos días, hermanos. Además de la palabra de Dios ser comparada con semilla, también se compara con espejo. Yo invito a que tome su Biblia, como los que la tienen ahí, la pongan ahí al frente y repitan conmigo lo siguiente. La palabra de Dios, mirando la Biblia, la palabra de Dios es el espejo que refleja mi condición espiritual. Vamos a estudiar Santiago capítulo 1, verso 23 al 25. Dice la palabra de Dios: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida, muere. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios es espejo? Por lo que habíamos dicho, que refleja mi condición espiritual. La palabra de Dios es la que me muestra espiritualmente cómo estoy. Un espejo de eso me muestra físicamente cómo estoy, pero yo puedo ser bonito o feo, pero eso no me va a mostrar si estoy en pecado, si estoy bien, si estoy mal. Entonces, en ese sentido es un espejo. Pero Santiago, ¿cómo nos dice que es ese espejo? ¿Qué característica le da al espejo de la palabra de Dios? Ahí en el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. O sea que la palabra de Dios es un espejo como perfecto. ¿Y en qué sentido es perfecto? Que no distorsiona la imagen, muestra lo que es, no le quita, pero tampoco le añade. Esta es la única que me muestra mi realidad, tal cual como yo soy. Ahora, ¿qué beneficios como espejo ahí mismo en el versículo 25 nos trae esta palabra de Dios? Dice: más el que mira atentamente la perfecta ley, en primer lugar, la de la libertad. La de la libertad. ¿Qué beneficios me trae este espejo? Libertad. Por algo Jesús dijo: conocerán la verdad, la palabra de Dios, y esta verdad los va a hacer libres. ¿En qué sentido? Cuando yo vengo a este espejo y Él me muestra aquellas cosas que debo cambiar, empiezo a ser libre. Cuando yo conocí al Señor, tal vez como muchos de ustedes, veníamos con una cultura de muchas cosas, tanto en la parte religiosa como en la vida práctica, la idolatría, la oración. Cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, este espejo me empezó a liberar de la idolatría falsa, me empezó a liberar de la vana manera de vivir. Además de traer libertad a nuestra vida, ¿cómo termina el pasaje? Dice el 25, dice: este será bienaventurado en lo que hace. Este será, lo veíamos ayer en los grupos familiares y a través del pastor, será 3 veces feliz. Seremos entonces como bienaventurados, felices, pero siempre y cuando hagamos algo. Entonces la pregunta ahora es: ¿qué debo hacer yo para recibir estos beneficios de ser libre, de ser bienaventurado? Ahí el mismo pasaje nos dice, empieza otra vez el 25, más el que mira como atentamente. Y es que yo puedo venir a un espejo natural, como esos que tienen aquí, y verme así rápido y apartarme. ¿Cómo creen que es la imagen que yo puedo recibir de ese espejo? ¿Podré mirar los detalles de mi rostro, de mi peinado, de mis dientes? Si yo hago esto y me voy de una, no, alcanzo a recibir una imagen. Pero si yo no miro con atención, la imagen que voy a recibir puedo recibir mucho más. De la misma manera, si yo miro con atención, con detalle, si yo estudio a profundidad la palabra de Dios, entonces más podré recibir de ella, más me mostrará acerca de mi condición. Sigamos leyendo el pasaje. Más adelante dice: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra.
O sea que además de mirar atentamente, en segundo lugar, ¿qué debo hacer? Obediencia, ¿cierto? Obediencia. Si yo me miro al espejo y miro que tengo algo y no me lo quito, pues no saco nada. El espejo me va a mostrar la condición, pero ¿quién toma la decisión qué hacer con lo que muestra el espejo? Yo. Este espejo es como perfecto, pero a pesar de que es perfecto, ¿quién toma la decisión qué hacer? Entonces, en segundo lugar, requiere obediencia. Si quiero ser libre y quiero ser bienaventurado. Pero también dice el pasaje, y persevera en ella. Y persevera en ella. ¿A qué nos referimos con perseverar? Yo le pregunto, ¿cada cuánto usted se mira al espejo? Algunos se miran cada vez que pasa un carro y aprovechan y buscan el espejo, ¿cierto? Mire, nosotros nos miramos en el espejo natural cada día, hasta los menos vanidosos, ahí van y por lo menos miran cómo se ven. Yo creo que Santiago pensaba en eso. De la misma manera como nos miramos constantemente, perseveramos en ese espejo, ¿qué debemos mirar cada día? ¿En quién debemos perseverar? En el espejo perfecto que revela la condición de nuestra vida. Entonces, en conclusión, los resultados de mirar atentamente, ser hacedor y no olvidadizo, y perseverar en el espejo de la palabra de Dios es ser libre y bienaventurado en todo. Muchas gracias. Como un espejo perfecto. Una buena práctica sería que cada vez que nos miremos a un espejo natural, también fuéramos a la palabra, ¿cierto? Para mirarnos. Pero la palabra del Señor no es solamente todo esto que hemos descrito en esta mañana. La palabra de Dios es también como fuego y como martillo. Como fuego y como martillo. Únase conmigo, por favor, en la lectura de este versículo. Jeremías 23, el 29. El Señor pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? El Señor hace esta pregunta en el marco de su denuncia contra los falsos profetas de Israel, quienes estaban comunicando al pueblo sus propios sueños, visiones y palabras como si fueran la palabra verdadera de Dios. En contraste entonces con las palabras de esos falsos profetas, la palabra del Señor es en primer lugar su palabra, porque Él es su autor. Él no tiene que hablar en nombre de otro o de otros. Él no tiene que pedir palabras prestadas, ni mucho menos robarlas de alguien, como hacían aquellos. Él es la fuente misma de su palabra. Pero su palabra es también fruto de su carácter. En otras palabras, hermanos, tenemos la palabra de Dios porque Dios nos las reveló. Y nos las reveló porque Él es un Dios que se revela. Uno de los significados del nombre de Jehová es precisamente el que existe en sí mismo y se revela a sí mismo. Lo que conocemos de Dios hoy lo conocemos porque Él se ha dignado revelárnoslo a través de su palabra. Pero esa palabra es como fuego. En el versículo 28 del capítulo 23 de Jeremías, Dios había dicho que las palabras de los falsos profetas son como paja, como tamo, como pasto seco. Y les anuncia entonces que así como el fuego consume la paja, su palabra consumiría a esos falsos profetas. Y es que la figura del fuego comunica la idea de poder. ¿Qué más poderoso que el fuego? Como exclama Santiago, el hermano de Jesús: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Los últimos incendios forestales en Colombia y en los Estados Unidos, por ejemplo, son una buena ilustración del poder del fuego. Por algo, la Biblia describe a Dios mismo
como fuego consumidor. Y como Él es, también su palabra es como fuego que quema. Eso fue lo que experimentaron los dos discípulos en el camino a Emaús, cuando se decían: no ardía nuestro corazón en nosotros. ¿Qué pasaba con el corazón de estos discípulos? Ardía mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. La palabra de Dios es como fuego, pero la palabra de Dios es también como martillo. Y esa figura nos habla también del poder, pero de lo indestructible de la palabra de Dios. ¿Qué hay más duro que la roca? Solamente el martillo, que es capaz de romperla. Pero ese martillo, Juan Carlos, del que habla la palabra y con el cual es comparada, no es como el martillito que ustedes han recibido. Es, como lo llaman los traductores, una almádena de estas, ¿cierto? Esa es la idea aquí. Yo recuerdo siendo niño, antes de ir a la escuela, de eso no hace mucho, acompañé a mi papá, que tiene 94 años, en algunas de sus faenas, cuando trabajaba en la construcción de carreteras aquí en el Tolima. Mi papá trabajaba triturando piedra, y no en esas máquinas trituradoras que todavía no habían llegado a Colombia, sino a punta de maceta, a punta de almádena. Así que yo fui testigo desde muy niño del poder del martillo para triturar la roca. Por un lado, entonces, en este versículo Dios está contrastando su palabra, una palabra que es consistente, estable, resistente, sólida, firme, como el martillo, con las palabras blandas, lisonjeras y dulzonas de los falsos profetas. He ahí un parámetro, a propósito, que usted puede usar para juzgar si la palabra que escucha es palabra del Señor o es mera palabra humana. Pero además, el Señor confronta a su pueblo por su dureza de corazón, porque su corazón era aún más duro que la roca. Por eso su fin fue el juicio del exilio a manos de los babilonios. Hermanos, la palabra de Dios no ha cambiado, y nosotros no somos muy diferentes a los judíos del tiempo de Jeremías. Si hay algo que necesitamos hoy, es la palabra de Dios. Esa palabra que como fuego consuma toda palabra a la que hemos prestado oído, pero que no es suya. Quizás usted, como Eva, ha estado escuchando palabras del enemigo que le han endulzado el oído, pero que finalmente le pueden llevar a la muerte. Tal vez usted está escuchando las palabras de este mundo, de este sistema espiritual y moral alejado de Dios, o de sus propios instintos y pasiones, o palabras vestidas de espiritualidad, pero que en el fondo son solamente palabras humanas. La palabra como fuego, hermanos, tiene un poder no solamente consumidor, sino también purificador. Por eso ella nos puede limpiar de toda inmundicia, de toda malicia, de toda liviandad, de toda superficialidad, de toda religiosidad que hayamos anidado en nuestro corazón. Pero de la misma manera, nada puede penetrar, nada puede romper, nada puede aún desmenuzar un corazón endurecido que la palabra de Dios, donde las palabras humanas no hacen ni cosquillas. La palabra del Señor viene y quebranta y hace añicos esa vasija de barro del corazón para hacer uno nuevo. Es por su palabra que el Señor destruye el corazón de piedra para poner en su lugar un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, un corazón que palpita con la misma intensidad que el corazón de Dios. Por eso, mi hermana, mi hermano, si usted hoy necesita ser consumido, si
Si usted hoy necesita ser purificado, si su corazón necesita ser ablandado porque ha sido endurecido por las heridas o por el pecado, lo que necesita es la palabra de Dios. De la misma manera, no deje de predicar la palabra de Dios, comenzando con las personas que le rodean, porque así usted no vea un efecto inmediato en sus familiares, en sus vecinos, en sus compañeros de estudio, de trabajo. La palabra, como fuego, va a ir consumiendo, va a ir purificando, y como el martillo va a ir quebrantando hasta hacer de esa una nueva persona, tal y como Dios ha hecho de usted por el poder de su palabra. La palabra del Señor entonces es como fuego y como martillo, es como espejo que revela nuestra verdadera condición, es como semilla de vida en nuestro corazón. Esa palabra de Dios es como pan que nutre el alma, como miel que endulza nuestras más amargas experiencias. Esa palabra es como lámpara que guía nuestro camino. Hoy, en el cierre de esta jornada de la palabra, entonces, hermanos, ¿no cree usted que debemos tomar una decisión de corazón frente a la palabra del Señor? Frente a lo que durante estas 6 semanas Él nos ha estado diciendo y que nos ha sido recordado en esta mañana. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Démosle un aplauso a estos expositores. Instrumentos del Señor para recordarnos la palabra del Señor. Así que aquí tenemos estos símbolos y aquí los chicos nos colaboran, Juan Camilo. ¿Cuáles entonces son algunos de los símbolos que nos ayudan a recordar el valor de la palabra? En primer lugar, aquí tenemos la lámpara, muy bien. En segundo lugar tenemos la miel, y ese panal tan hermoso que hicieron los hermanos. La palabra también es como pan de vida a todo nuestro ser. Y también como semilla. ¿Cuántos sembraron ya la semilla de creación que les dimos? Ya está comenzando a crecer, ¿cierto? Muy bien, semilla. Pero la palabra también es a nuestra vida como un espejo. Nos muestra la verdad y nada más que la verdad. Muy bien. Y por último, la palabra del Señor es como martillo fuerte. Martillo que vence toda roca. Así que yo les invito a que en esta mañana hagamos un compromiso, ¿les parece? Vamos a hacer un pacto como comunidad cristiana Shalom. De la misma manera invito a todos nuestros hermanos, amigos que nos están observando por la internet, que nos unamos en un mismo espíritu para hacer un compromiso, un pacto con Dios. Y ojo, más nos vale cumplirlo. Así que pensemos antes de pronunciar las próximas palabras. Yo les invito a que de pie hagamos ese pacto que está precisamente consignado en el Salmo 119. Miramos juntos versículos 14, 15 y 16. Y en ese versículo 16 termina con esa frase poderosa que Dios la va a escribir allí en el cielo y de la cual nosotros vamos a tener que rendir cuentas. ¿Les parece? Todos juntos, versículo 14, levantemos nuestra voz y digamos: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. Ojo a esto, y no me olvidaré de tus palabras. Hacemos ese compromiso, pacto con Dios, que lo cumpliremos hasta nuestro último suspiro sobre esta tierra y por nuestra propia vida. Ese es el legado que le dejamos a las próximas generaciones.